Bueno, ya estamos de vuelta, último bloque de Estación Beligerante. Hoy el programa está muy caótico, les pedimos perdón a los oyentes del otro lado, pero hemos tenido un quilombo acá de organización, lógico, porque nos faltó la mitad de la grupa, así que bueno, les mandamos un beso grande a Lu y a Belu que no han podido estar en el día de la fecha. Y así como estamos tratando de salir los últimos 10 minutitos al aire. 11 31 26 08 87 es el WhatsApp de la radio. Les agradecemos un montón del otro lado a quienes dejaron mensajes, no los hemos podido leer en vivo. Estamos a las corridas en el día de la fecha y ya queda el último ratito donde voy a hacer la columna de efemérides del día de la fecha, y como les adelanté lo que fue el principio del programa, voy a hablar de que se cumplieron 40 años de Luchando por el Metal, de este disco fundacional para lo que es el metal argentino, disco obviamente de B8 para quienes nunca lo escucharon del otro lado, y para quienes lo saben, obviamente estamos un poco festejando estos 40 años que se cumplieron de Luchando por el Metal. Este disco iba a salir a la luz el 10 de abril de 1983 por el sello Umbral, estuvo producido por Mundi Epifanio. La grabación fue entre marzo y abril de ese mismo año en los estudios de Los Bárbaros. Este era un estudio que tenía Lito Vitale, pero no eran los estudios Mía, que han sido los más conocidos de él y donde grabaron, por ejemplo, el primer disco de Los Redondos, Gulp, sino un disco de un grupo que había hecho carrera tocando en carnavales. Así fue como armaron su estudio. Y un B8 que recién salía a la luz, era una banda que se había formado en el año 80, pero recién en el 83 graban su primer disco en el medio de una Argentina absolutamente caótica. Vamos a contextualizar en la época, obviamente. Salíamos de una dictadura militar, la juventud estaba muy atravesada por todo esto, fueron años donde no se podía tocar en ningún lado, donde la música también era parte de la represión y de la censura grande que tenía toda la sociedad, y donde también la juventud estaba atravesada por toda esta cuestión, obviamente, de desapariciones, de represión constante, de que no se podía ir a ningún lado, de que te llevaban en cana por tener el pelo largo, ni hablar si tenías algún tipo de militancia política. Bueno, en todo este contexto se generan nuevas músicas que también venían de afuera, que tenían mucho que ver con lo que la juventud estaba profesando en todo el mundo. En este contexto empiezan las primeras bandas de lo que se conoció como el punk y también las primeras bandas de metal, que en ese momento se los llamaba rock pesado, ¿sí? Hard rock. Esto es un término que después, años más tarde, el Beto Samarvide, que fue el cantante de B8, al menos de ese B8 tan emblemático, bueno, iba a decir que a ellos no les gustaba mucho todo este tema del término del rock pesado, también lo iba a decir Vitico, porque acá un poco el antecedente de B8 era Riff. Sin ir más lejos, un poco B8 nace apadrinado por Papo, y tenía que ver con esta cuestión de que pesado para ellos era otra cosa, ¿sí? Toda esta cuestión de usar camperas de cuero y de cadenas y de cosas que tenían que ver con el contexto estaba muy lejos de lo que era pesado realmente para la época. Bueno, este disco en el momento obviamente no tiene la repercusión que tiene años después, como suele suceder en casi todos los contextos históricos y mucho más en los culturales. Lo iba a reeditar ya Radio Trípoli, este sello del que yo ya estuve hablando cuando hablé de Héroes del 88, cuando hablé de esta película, que si tienen ganas también pueden ver el video que está subido a YouTube. Radio Trípoli iba a reeditar el disco de Luchando por el Metal en 1992, para quienes todavía no lo tenían en su haber. Este disco tiene la tapa emblemática de una tapa negra con el B8 grande, y en la parte de atrás, en la contratapa, aparecía esta famosa foto de las brigadas metálicas, de toda esta gente que se había juntado en Barrancas de Belgrano y que eran los metaleros de la época para sacarse una foto, y que ese día termina ni más ni menos con toda esa gente en cana porque la policía se los va a llevar después de sacarse esa foto. Antes de sacar Luchando por el Metal, iban a editar un demo que iba a mostrar lo que es la famosa presentación de B8 en el Barrock del 82. Esta famosa presentación, que si nunca supieron, es aquella en la cual gritan los hippies que se mueran, y que tenía un poco la contraposición de decir, bueno, la música pesada viene a decir que el sistema nos está diciendo que somos todos paz y amor, que estamos todos portándonos bien, que se escucha solamente ahora música nacional después de haber estado durante muchos años censurada, por el tema, obviamente, de que no se escuchaba música en español por dictadura, y ahora, como había venido la guerra de Malvinas, todo lo que se escuchaba era en español. Pero lo que se escuchaba era un poco esa cuestión de todo está bien, somos paz y amor, estamos todos felices. Bueno, ni estamos todos felices, ni todos paz y amor, está todo mal, el mundo está revolucionado. Acá en Argentina se estaban pidiendo por 30.000 desaparecidos, se venían de años muy oscuros y muy duros, y en ese contexto sucede la famosa presentación de B8 en el Barrock del 82, que es bastante caótica, donde terminan a los sillazos, donde el público le da una espalda bastante grande a la banda, debido también a estas cosas que se dicen. Bueno,
En este contexto es en el que se graba ese demo. La cinta fue grabada por Pedro Lendhem, si mal no escribí acá, su primer manager, y contenía Asqueroso Cansancio, Vomitando Heavy Metal, Maligno, que es un tema que iba a quedar inédito hasta una antología que salía de B8 en el año 2001, Hiena de Metal, Juicio Final, Parcas Sangrientas y Voy a Enloquecer. Los temas Juicio Final, Vomitando Heavy Metal y Asqueroso Cansancio iban a terminar saliendo y regrabándose y reescribiéndose para otros discos de B8. Estoy dando vuelta a la página, perdón. Bueno, la idea original era usar el sonido de un B8, esto ya lo deben saber, es una historia bastante conocida para lo que es la intro Destrucción, este tema emblemático del primer disco de Luchando por el Metal, y como no lo pueden hacer, terminan grabando el sonido de un torino. El lado A tenía Destrucción, que es este tema emblemático del que les hablaba hasta recién, al menos para quienes conocemos el disco, Parcas Sangrientas, Si pueden vencer al temor y Ángeles de las Tinieblas. Y el lado B tenía Tiempos Metálicos, Muy cansado estoy, otro gran himno de los lunes y que nos hemos cansado de escuchar en las radios, Brigadas Metálicas, Torturador, que es un tema que escribe Osvaldo Civile, su guitarrista, que después fue el frontman de Orcas y que murió de una manera bastante turbia para fines de los 90. Y que se dice que ese tema lo escribe, en realidad pensando en todo lo que era el contexto post-dictadura o de la dictadura, pero en realidad la disfraza diciendo que había ido al dentista y que el dentista lo había torturado y por eso torturador, y Hiena de Metal. La banda venía funcionando con distintas formaciones y distintas historias, como dije hasta hace un ratito, desde el año 80. Uno de esos miembros era el Chofa Moreno, que es el que en realidad inicia la banda con Ricardo Iorio, y lo que sucede es que el Chofa deja su lugar en la banda por un problema grande de salud que tiene, se iba a morir años después, muy joven, en el año 84, él era asmático, y por esa razón le da lugar a Civile, quien iba a ser el guitarrista de vanguardia de aquella formación de B8. Pero la emblemática formación que iba a grabar entonces, como decía hasta recién, el disco de Luchando por el Metal, eran Ricardo Iorio en bajo, Osvaldo Civile en guitarra, Gustavo Rowek en batería y el Beto Samarvide en voz. Iban a grabar dos grandes discos, en realidad B8 tiene tres, pero con la formación original graban dos. Uno es Luchando por el Metal y otro es Un Paso Más en la Batalla de 1985. Hay un video que registra el audio de Dígame, que es un tema más jarroquero, más pesadito, no tan metalero, que es el demo más antiguo que existe de B8 y es con la formación original en trío, junto al Chofa Moreno, como decía hasta recién, y Antonio Pesadilla, Col Antonio en batería. Obviamente estaba Ricardo Iorio en bajo y voz. Esto, si tienen ganas, lo pueden buscar, está en algunos lados de YouTube, en algunos lados de internet, y pueden ver este video que es el primer registro de una formación inicial a B8 de B8 anterior a Luchando por el Metal. Tras su salida de B8, el Chofa iba a armar Letal, no el Letal que se conoció después con la TH en el medio, sin esta H, con Hugo Benítez, el primer cantante de Orcas, y ni más ni menos que Juan Chivaleirón, que va a ser uno de los miembros fundadores de Pericos y que actualmente es el cantante. Le iba a pedir a Iorio que escribiera algunas canciones y este dejó su voz inmortalizada en Solución Suicida. Hay un video también, esto si tienen ganas de verlo, y que fue popularizada años después por Civile ya en Orcas. Bueno, en junio del 2013 se iba a generar esta reunión, porque lo que sucede con B8 es que se separan en un contexto bastante turbio, como el que se separan la mayoría de las bandas. Todos sus miembros forman bandas por fuera. Bueno, Ricardo Iorio, que es el personaje como más conocido, iba a formar ni más ni menos que Hermética y luego Almafuerte. El resto de los miembros formaron otras bandas. También cabe aclarar que uno de los miembros fundadores de Rata Blanca fue parte también de la última etapa de B8. Y en junio de 2013, Samarvide vuelve al país después de estar muchos años afuera para conmemorar los 30 años de Luchando por el Metal. Todos los años que vinieron después de esto, y lo digo medio rapidito porque estoy corriendo, hubo como intentos de reuniones, cosas en el medio. Se dice que Iorio es el que nunca quiso volver a reunir a la banda. Finalmente lo que sucede es una especie de encuentro en un show que iba a dar Almafuerte en junio de 2013 en Groove, en Palermo, donde, bueno, como decía hasta recién, Samarvide viene por los 30 años de Luchando por el Metal, donde siempre las formaciones de B8 posteriores o intentos de reuniones ya fueron sin Iorio y por supuesto después de la muerte de Civile en el 99, obviamente que sin él también. Y se iba a subir esa noche con Iorio y el ya desaparecido, obviamente Almafuerte, como dije hasta recién, para cantar la emblemática Muy cansado estoy, Destrucción y Cautivos de un sistema. La gente iba a gritar B8 no murió y Ricardo les iba a contestar B8 no murió, lo mataron.
Lo que distingue a Luchando por el Metal son himnos como Tiempos Metálicos y Brigadas Metálicas, también Destrucción, que sin embargo es un tema que no lo iba a escribir Iorio, aunque mucha gente no lo sabe, pero quizás sí, y esto es lo que deja como esa cuestión medio extraña en el medio, porque la mayoría de los temas eran escritos por Iorio y siempre se tuvo como esa cosa medio de inconsciente colectivo que B8 era la fundación del metal y era parte de lo que fue Ricardo Iorio para el metal años posteriores. Bueno, Destrucción es un tema escrito por Rowek y nada, termina siendo el gran himno de esta banda y para mucha gente considerado como la balsa, pero del heavy metal. Años después, este disco, que en su momento, como decía hasta recién, no fue muy vendido, que lo saca un sello independiente, que era todo muy extraño, que era un metal recién naciendo en nuestras tierras y que todo estaba bastante convulsionado. Y en los 80, donde la música que se escuchaba tenía mucho más que ver con el pop, mucho más que ver con los primeros años, con Serú Girán, con esta cosa medio hippie, medio de todo está bien y vamos a cambiar y vamos a volver a cantar en castellano. Bueno, B8 viene a romper con todo esto, trae un discazo como es Luchando por el Metal y ni más ni menos una banda como Sepultura, una de las bandas internacionales más legendarias del metal, iba a reconocer a Luchando por el Metal como uno de los primeros discos fundacionales del metal, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Bueno, esto fue un recorrido así, cortito y al pie, 23 y 01 de lo que fue Luchando por el Metal y de los 40 años de Luchando por el Metal. Espero que les haya gustado. Si lo quieren revivir va a estar en YouTube, obviamente en estos días, también en TikTok y también vamos a dejar el reel, el cortito, subido a Instagram. Nos vamos, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por estar del otro lado. Para todas las manos que hoy nos ayudaron, gracias a Marco en operación técnica, Jocelyn Malón en conducción, la negra, Juli, gracias. Gracias Diego por darnos una mano también. Nos vamos, El Fantasma de Canterville, versión en vivo de León Gieco. Hasta la semana que viene, gracias por bancar la cultura independiente.